5:18 de la tarde. Bueno, hablemos sobre los mitos de la nutrición deportiva. Porque a menudo escuchamos que para alcanzar nuestro mejor rendimiento deportivo debemos someternos a dietas extremas, eliminar grupos alimenticios enteros o vivir bajo el dictamen de una báscula. Pero, ¿realmente es este el camino hacia la salud o estamos confundiendo disciplina con restricción? Bueno, para analizar la nutrición desde una perspectiva mucho más humana y científica, hoy nos acompaña vía Zoom Ariana Araujo, licenciada en nutrición y dietética, con un máster en psicología de la salud. Además es creadora y directora del método Coma, una propuesta que entiende que lo que ponemos en el plato es tan importante como lo que sucede en nuestra mente. Ariana, bienvenida, un gusto saludarte. Igual para ustedes, feliz tarde. Muchas gracias por la invitación. Encantado de recibirte, Ariana. Y bueno, antes de hablar de comida, ¿por qué desde tu visión como máster en psicología de la salud, la relación mental que tenemos con el plato es el primer paso para mejorar el rendimiento, Ariana? Bueno, fíjate que yo creo que cuando nosotros, sea en la parte deportiva o no, cuando nosotros estamos ante nuestro plato, lo que estamos alimentándonos, siempre tenemos que pensar que ese alimento lo que nos aporta son energía y calorías. Y cuando hablamos de calorías, es una forma de expresar la energía que los alimentos nos dan a nuestro cuerpo. Ejemplo, cuando nosotros agarramos el celular y no tiene suficiente batería, nosotros lo enchufamos y pasamos voltios al teléfono para cargarlo. Nosotros a través de la comida podemos obtener los nutrientes necesarios para poder hacer todas las funciones básicas y no básicas que hace nuestro cuerpo. Entonces, la comida, más allá de placer, también nos aporta muchas cosas que nos hacen vivir y nos hacen mantenernos en el día a día. Claro, claro. Ahora, en las redes sociales uno ve información de todo tipo, Ariana. ¿Qué es lo que más te preocupa de la cultura actual de nutrición deportiva que vemos en las redes sociales? Bueno, creo que una de las cosas más importantes es el miedo que le infunden Ajá. a los carbohidratos, a las frutas en general, y ya sabemos que para que nosotros podamos obtener no solo la energía, sino mejorar la microbiota intestinal, ¿qué va a hacer? Que mentalmente funcionemos como debe ser, que tengamos la energía, que podamos obtener todos los nutrientes del alimento que estamos comiendo. Tenemos que tener a nivel de microbiota intestinal un equilibrio. Si nosotros quitamos todos los carbohidratos, estamos quitando una gran fuente de fibra. Entonces no vamos a tener energía, no vamos a tener la fibra y vamos a tener un desequilibrio en la microbiota intestinal. Entonces, necesariamente, si nosotros estamos haciendo ejercicios, sea de alto impacto o no, es importante incluir carbohidratos en nuestra alimentación. Por supuesto. Ahora entrando ya de lleno en el tema, Ariana, y conversamos amigos con Ariana Araujo, licenciada en nutrición y dietética, máster en psicología de la salud, directora y creadora del método Coma. ¿En qué momento, Ariana, un suplemento deportivo pasa de ser una ayuda ergogénica a ser solo un gasto innecesario para el atleta aficionado? Fíjate, si la persona a través de la alimentación en el día a día puede consumir todo su requerimiento de proteínas, de carbohidratos, de grasas y de calorías, todos los suplementos dietéticos están de más. Esa es la realidad. Muchas veces cuando uno en el diseño de un plan de alimentación, uno incluye algún suplemento, es porque la persona no puede llegar a su requerimiento, sea de proteínas, sea de carbohidratos, sea de calorías en general. Pero no siempre vemos que ahorita el marketing prácticamente en redes sociales nos está llevando a que siempre tienen que incluir algún tipo de suplemento y no es así. ¿Ok? Prácticamente todos los suplementos que nosotros consumimos y no necesitamos son eliminados a través de la orina. Entonces, Sí. por eso muchas veces uno en el consultorio le dice a la gente que están orinando muy costoso, Ujú. porque bueno, si consumes más proteínas de las que necesitas, el cuerpo no es que las utiliza para formar masa muscular. Si no las utilicé, la elimino a través de la orina. Igualmente con todas las vitaminas y minerales que la gente está consumiendo sin ni siquiera saber si lo necesitan o no lo necesitan. Muy buen punto ese, sin duda. Ahora, si venimos de un periodo de alta exigencia deportiva o una competencia, ¿cuál es el error más grande que comete el deportista al soltar esa disciplina, Ariana? Bueno, fíjate, entre los grandes errores que yo veo que tiene el deportista es come por debajo de lo que necesita a nivel de calorías
y no se hidrata de la forma adecuada. Y Ajá. ambas opciones siempre van a hacer que el rendimiento del deportista disminuya. Entonces nosotros como nutricionistas siempre nos vamos a enfocar en hacer el cálculo individualizado de calorías, que son las calorías totales que está consumiendo, y los macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos y grasas, y también siempre calculamos la hidratación, cuánto debe consumir y qué tipo de hidratación debe utilizar. Generalmente en los deportistas elite hay una combinación de agua con bebidas deportivas, que las bebidas deportivas son aquellas que tienen electrolitos y tienen azúcar, porque eso Ujú. también es bien importante decirle a la gente que todas las bebidas deportivas que tienen azúcar tienen una función importante, que es servir como transportador de todos los electrolitos para que puedan llegar dentro de la célula. Este azúcar no está de más en estas bebidas deportivas, porque bueno, creo que el mercado nos ha hecho creer que tenemos que quitarnos el azúcar hasta en estas bebidas. Y Ujú. por eso siempre decimos, vamos a individualizar, porque no es igual un niño, un Claro. adulto sedentario, a una persona que esté haciendo ejercicios físicos de alta intensidad. Lógico, lógico. Ariana, hablando de la hidratación precisamente, ¿es real la norma de los 8 vasos de agua diarios o en la nutrición deportiva la hidratación es mucho más compleja que solo beber agua? Es mucho más compleja y Ajá. generalmente cuando nosotros hablamos de 8 vasos de agua, estamos hablando de un promedio entre mujeres y hombres, y ahí estamos metiendo diferentes tipos de actividades. Ok. Lo ideal siempre va a ser que el nutricionista haga el cálculo de requerimiento de hidratación y que le diga cómo debe ser la hidratación, porque como justamente lo estaba comentando antes, el agua en esos casos no va a cumplir con todos los requerimientos de electrolitos. Entonces, por Mm, eso tenemos que agregar bebidas deportivas para poder suplir el sodio, el cloro, el potasio que también se necesitan. ujú. Bueno, tu método coma sugiere un cambio de chip, llamémoslo así. ¿Cómo pasar, Ariana, de un lenguaje punitivo, como por ejemplo, tengo que quemar esto que comí, a un lenguaje de nutrición? Estoy alimentando mi rendimiento sin caer en la positividad tóxica. Sí, fíjate que yo creo que una de las cosas más importantes es cambiar la relación que tenemos con la comida, Ajá. porque creemos que solamente nos viene a aportar calorías para subir de peso, y no. El rendimiento deportivo, cognitivo, cómo duermes, la formación de masa muscular viene de acuerdo a cómo estés consumiendo estos alimentos, en cantidades y en horarios específicos. Ujú. Entonces, es bien importante que uno también le demuestre a ese deportista que como esté consumiendo los alimentos va a ser su rendimiento deportivo. Cuando la persona empieza a ver los cambios, en el momento que empiezan a hacer la nutrición como debe ser y empiezan a notar esos cambios, empiezan a creer más en los efectos que tiene la nutrición y empieza a ser un aliado en vez de empezar a temer de estos alimentos, que generalmente lo vemos que, bueno, empiezan a tener unas restricciones tan elevadas que lo que hacen es perder masa muscular, y al perder masa Ujú. muscular el rendimiento también va a disminuir. Así es. Bueno, ya para finalizar, Ariana, porque lamentablemente el tema es interesantísimo, pero se nos va el tiempo. Si hoy pudieras dejar un solo mensaje grabado en la mente de todas las personas que nos están escuchando, y sobre todo aquellas que sienten que están en una guerra constante contra su alimentación, ¿qué les dirías para que empiecen a ver la comida como una aliada y no como un enemigo? Fíjate, lo primero que siempre les digo en todas las entrevistas es que busquen un personal capacitado cuando se quieran atender, ¿ok? Ujú. Y cuando les digo un personal capacitado es alguien que esté certificado a nivel universitario. Nosotros los nutricionistas tenemos todas las capacidades para poder enseñar a esa persona que se acerca a nosotros a un consultorio, para que empiecen a cambiar la relación que tienen con los alimentos y que empiecen a mejorar también el rendimiento deportivo. Siempre busquen a un personal capacitado y preferiblemente que tenga un posgrado en nutrición, sea clínica si tiene alguna patología, o si es nutrición deportiva, si el caso es que es un deportista elite. Ariana, 1.000.000 de gracias por regalarnos estos Siempre a la minutos orden. de tu tiempo. Ariana Araujo es licenciada en Nutrición y Dietética, máster en Psicología de la Salud, directora y creadora del método COMA. Y a esta hora vamos a hacer publicidad. Esto